Hello, hello. Bien, pregunta 83. Para resolver la pregunta 83 de la guía Ceneval 2024 de Comipens, primero tenemos que entender, bellezas, lo que es la clasificación. Vamos a entender la clasificación de triángulos. Muy bien, fíjense, los triángulos, mis niños, los triángulos se clasifican por sus lados y por sus ángulos. Primero, vamos a ver. Clasificación de triángulos por sus lados, por sus lados. Bien, número 1, tenemos, mis niños hermosos, lo que es el triángulo equilátero. Tenemos lo que es el triángulo equilátero. Y por otro lado, tenemos lo que es el triángulo isósceles. Y tenemos, bellezas, lo que es el triángulo escaleno. Ay, maestro, respéteme. A mí no me están preguntando el equilátero, el isósceles y el escaleno. Me están preguntando por el triángulo obtuso. Sí, pero para que entendamos el triángulo obtuso, tenemos que entender cuál es la diferencia entre estos tres. Muy bien. Fíjense, en este caso, ¿cuál es el triángulo equilátero, bellezas? El triángulo equilátero es el que tiene todos sus lados iguales. Tiene todos sus lados iguales. Un ejemplo, maestro, un ejemplo. Sí, por ejemplo, bellezas. Por ejemplo, este triángulo, que este lado vale 2, este lado vale 2 y este lado vale 2. Pregunta, ¿es equilátero? Sí, sería equilátero porque tiene todos sus lados iguales. ¿Cuánto valen? 2, 2, 2. Va. Isósceles. El isósceles tiene dos lados iguales, tiene dos lados iguales y uno diferente. Ejemplo para que entiendan. Fíjense, bellezas. Por ejemplo, este triángulo, bellezas, este triángulo es isósceles porque tiene dos lados iguales. Por ejemplo, este vale 5, 5 y este lado vale 3. No tiene dos lados iguales, dos lados iguales que son de 5 y un lado diferente. Y el escaleno tiene sus tres lados diferentes, tiene sus tres lados diferentes. Por ejemplo, bellezas, hagan de cuenta que este triángulo tiene sus tres lados diferentes. Por ejemplo, este lado vale 5, este lado vale 3, este lado vale 4. Entonces, sus tres lados son diferentes. Pero ahora, ¿qué es el perímetro? Más bien, ¿cómo sacamos el perímetro? Acuérdense que para sacar el perímetro, sumo todos los lados de la figura. Para sacar el perímetro, ¿qué hago? Sumar todos los lados. Hago la suma de todos sus lados. Entonces, si yo quiero sacar el perímetro, voy a sumar sus tres lados. 2 más 2, 4. 4 más 2 son 6. El perímetro es 6. Acá, 5 más 5, 10. 10 más 3, pues 13. Sumamos los lados. 5 más 4, 9. 9 más 3, 12. Pero ahora, expresado en el lenguaje algebraico. ¿Cómo se expresa en el lenguaje algebraico? Pongan atención. A ver, fíjense. Va de nuez, va de nuez, va de nuez. A ver. Triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. El equilátero tiene sus tres lados iguales. Entonces, como sus tres lados son iguales, pregunta, ¿en cada lado pongo la misma letra o pongo diferente letra? En este caso ponemos la misma letra. ¿Por qué ponemos la misma letra? Bueno, ponemos la misma letra porque tiene sus tres lados son ¿qué? Iguales. Entonces ponemos la misma letra porque sus tres lados son iguales. Ahora, en el escaleno, mis niños, en el escaleno vamos a poner letras diferentes o letras iguales. No puedo poner letras iguales. ¿Por qué? Porque sus tres lados son diferentes. Entonces, como sus tres lados son diferentes, voy a poner letras diferentes. Por ejemplo, A, B, C. Entonces, letras diferentes. ¿Por qué? Letras diferentes porque tiene lados diferentes. Letras iguales porque tiene lados iguales. ¿Sí me explico? Letras iguales porque tiene lados iguales.
letras diferentes porque tiene lados diferentes. A ver, ¿y el isósceles cómo sería? Ah, en este caso el isósceles serían dos letras iguales y una diferente. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué dos letras iguales? Bueno, dos letras iguales porque tiene dos lados iguales y una letra diferente porque tiene dos lados diferentes. Ahora bien, si yo les dijera, muchachos, vamos a calcular el perímetro del equilátero y vamos a calcular el perímetro del escaleno. ¿Cómo calculamos el perímetro? ¿Cómo calculamos el perímetro? Bueno, acuérdate que para calcular el perímetro sumamos sus tres lados. Sumamos el lado A más el lado A más este lado A. Pregunta, ¿se puede sumar A más A más A? Sí, sí se puede sumar. ¿Por qué sí se puede sumar? Porque son letras iguales. Entonces, como son letras iguales, sí se puede sumar. Entonces, decimos, perímetro es igual. Niños, vamos a sumar A más A, pues sería 3A. Porque tenemos 1, 2, 3A, sería 3A. Vámonos para acá. Para sacar, acuérdate, A más A, 3A, porque tengo 3A. Tres lados iguales, tres lados iguales. Eso es 3A. Tres lados iguales. Ahora aquí sería A más B más C. ¿Qué significa esto? Tres lados diferentes, por eso letras diferentes. Ahora, en el isósceles, ¿cómo quedaría bellezas en el isósceles? Ah, bueno, fíjense mis niños hermosos. En el isósceles, para sacar el perímetro, sería sumar A más B. Bien, en este caso, mis niños, ¿qué voy a sumar? Las que son letras iguales. A con A, la B no, pues porque es diferente. Entonces, fíjense, perímetro es igual. Suma A más A, pues me da 2A. A más A, 2A más B. ¿Qué significa? Dos lados iguales, ajá, 2A. ¿Qué significa 2A? Dos lados iguales y la B, un lado diferente. Entonces, equilátero, tres lados iguales, escaleno, tres lados diferentes, isósceles, dos lados iguales y uno diferente. Eso significa esto, 3A, tres lados iguales, 2A más B, dos lados iguales y uno diferente. A cúbica, esto no significa nada. Esto tiene que ver con el volumen, pero no me están preguntando volumen, es perímetro, ¿va? A más B más C. A más B más C, tres lados diferentes. Pero bueno, ahora sí, vámonos con el triángulo obtuso. Bien, como te dije, los triángulos se clasifican por sus lados y por sus ángulos. Ahora, vamos a ver, clasificación de triángulos por sus ángulos, Vamos a ver, clasificación de triángulos ahora por sus ángulos, que ahí es donde entra el triángulo obtuso. Pero te expliqué esto para que entiendas esto, porque si no, no vas a entender, ¿verdad? Fíjense. Muy bien, bellezas. Entonces, los triángulos se clasifican por sus ángulos. El primero que tenemos es el triángulo rectángulo. Tenemos el primero que es el triángulo rectángulo. Muy bien. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Bueno, el triángulo rectángulo, para que entiendas, es la mitad de un rectángulo. Anoten, es la mitad fíjense, es la mitad de un rectángulo. Es la mitad de un rectángulo. Por eso, bellezas, por eso se llama triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque es la mitad de un rectángulo. Ahora, tiene un ángulo, fíjense, tiene un ángulo de 90 grados. Esa es la característica del triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados. Ay, maestro, ejemplo para que entienda. Fíjense, ejemplo, este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque es la mitad, ¿sí o no? Es la mitad de un rectángulo, la mitad de un rectángulo, y tiene un ángulo de 90 grados. Aquí tiene un ángulo de 90 grados que es recto, en escuadra, recto de 90. Va. Número 2,
tenemos lo que es el triángulo, bellezas. Tenemos lo que es el triángulo acutángulo. Acutángulo. Muy bien. ¿Cuál es el triángulo acutángulo? El que tiene todos sus ángulos menores a 90, agudos. Pero bueno, anoten. Tiene todos sus ángulos menores a 90 grados. O sea, todos sus ángulos, bellezas, todos sus ángulos son menores a 90 grados. Fíjense. Por ejemplo, este ángulo vale 50 grados. Este ángulo, por ejemplo, vale 60 grados. Y este ángulo vale 70 grados, ¿no? Todos sus ángulos son menores, todos, tiene todos sus ángulos menores a 90. 60 es menor a 90, 50 es menor a 90, 70 menor a 90, todos son menores a 90. Va, número 3, fíjense. El número 3 es el triángulo obtuso, ¿va? Es el triángulo. Tenemos lo que es el triángulo obtuso. Se llama obtuso, ojo aquí, se llama obtuso o también se puede llamar obtusángulo. De hecho, en los libros yo lo he visto más como obtusángulo. Obtusángulo. Pero bueno, es lo mismo. No vamos a ponernos a criticar ni a hablar mal. Que oye, que se equivocó. No se equivocó. Está bien este nombre, pero también se le conoce como obtusángulo. Es lo mismo, es como decir la Chana y la Juana. Son lo mismo. Va, no son lo mismo. Ya, respétenme, seguro. Seguros que me van a hacer burla. Bueno, el triángulo obtuso es el que tiene un ángulo mayor a 90. Fíjense, es el que me importa. El triángulo obtuso, ¿va? El triángulo obtuso, fíjense, tiene un ángulo, fíjense, tiene un ángulo mayor a 90. Tiene un ángulo mayor a 90 grados y dos menores a 90 y dos menores a 90 grados. Entonces, tiene un ángulo, voy a borrar esto, estos no me importan. Fíjense, bellezas. Entonces, el triángulo obtusángulo tiene un ángulo mayor a 90 y dos ángulos menores a 90. Fíjense, por ejemplo, este. Por ejemplo, bellezas. Este ángulo vale 110 grados. Este ángulo vale 110 grados, ¿no? Este ángulo, bellezas, vale, respétenme, 30 grados. Ahí está ya. Y este ángulo vale 40 grados. No vale 40 grados. 30, 40 y 110. Pregunta en este caso. ¿Tiene un ángulo mayor a 90? Sí, este ángulo es mayor. Este ángulo es mayor a 90 grados, ¿verdad? Este ángulo es mayor a 90. Este es menor a 90, Dice, tiene un ángulo mayor a 90 y dos menores a 90. Ahora aquí la pregunta, ok. ¿Sus tres lados son iguales o sus tres lados son diferentes? Bueno, en este caso tiene los tres lados diferentes. Entonces, fíjense, como en este caso lo voy a anotar, tiene sus tres, respétenme, tiene sus tres lados diferentes, porque sí, niños, sus tres lados son diferentes. Entonces, como sus tres lados son diferentes, ¿qué ponemos? ¿Letras iguales o letras diferentes? Bueno, como sus tres lados son diferentes, ponemos letras diferentes. ¿Por qué voy a poner letras diferentes? Porque sus tres lados son diferentes. Entonces vamos a poner lado A, lado B, lado C. Letras diferentes porque sus tres lados son diferentes. O sea, cada lado mide diferente. Por ejemplo, este vale 4, este vale 6, este vale 8. Cada lado es diferente. Bueno, para sacar el perímetro
¿Qué hago, bellezas, para sacar el perímetro? Bueno, para sacar el perímetro, suma de todos sus lados. Suma todos sus lados. Lado A más lado B más lado C. Bien, para sacar el perímetro, sumamos sus tres lados. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La D del dinosaurio. Esta, mi señor, sería la respuesta correcta. Acuérdate, A más B más C. Acuérdate, 3A, tres lados iguales. ¿A poco tiene tres lados iguales? No, ¿verdad? No tiene tres lados iguales. Fíjate, 2A más B, dos lados iguales y uno diferente. ¿Tiene dos lados iguales? No, no tiene dos lados iguales. A cúbica, esto es de volumen. No me están pidiendo volumen, me están pidiendo el perímetro de un triángulo obtusángulo expresado en lenguaje algebraico. Ahora, A más B más C, tres lados iguales, sí, tiene tres lados iguales. La respuesta correcta es la D. ¿Dudas, mis niños hermosos? ¿Dudas con que esta bolita se une con esta otra bolita? ¿Dudas con lo de la bolita? Denle like a mi video y pasamos a la siguiente pregunta. Los niños.